Buenas a todos, estamos en Tecnoeducar y ya mismo arrancamos con la capacidad del condensador que se debe conectar en un circuito para corregir el factor de potencia, mejorando así la potencia activa y disminuyendo la potencia reactiva. Para ello vamos a ver un ejemplo con un problema en el que hay que calcular la capacidad de ese condensador. El enunciado del problema dice lo siguiente: en una línea de corriente alterna se realizan las siguientes medidas: una tensión de 230 voltios, una frecuencia de 50 Hz, una intensidad de corriente de 20 amperios, una potencia de 1 kilovatio. Se pide obtener, en primer lugar, la impedancia del circuito, suponiendo que es inductivo, la potencia activa, reactiva y aparente. En el apartado C, obtener el valor de la capacidad del condensador que habría que colocar en paralelo con la carga para corregir el factor de potencia a 0,8. Y aquí es donde entra el asunto de este vídeo. Y en el apartado D hay que calcular el valor de la intensidad de corriente una vez colocado el condensador. Vamos en primer lugar con el apartado A y vamos a calcular la impedancia del circuito suponiendo que es inductivo. Vale, pues para ello calculamos la impedancia según la ley de Ohm, partimos de la tensión de 230 voltios y de la intensidad de corriente 20 amperios y el cociente entre ellos nos da una impedancia de 11,5 ohmios. La potencia activa, que se calcula como V por I por coseno de phi. Vamos a determinar entonces el valor del coseno de phi igual a 0,22 y a partir de ello con el arco coseno obtenemos un valor de phi de 77,3 grados. Por lo tanto, la impedancia nos da un valor de 11,5 con un ángulo girado de 77,3 grados. Vale, si lo pasamos a forma binómica, es decir, de polar a binómica, tenemos un resultado de 2,53 más 11,22 J ohmios. Hemos dicho que suponemos que es inductivo, por lo tanto, el ángulo de la impedancia debe ser positivo. Si supusiéramos que fuera una impedancia, es decir, un circuito capacitivo, tendríamos un ángulo para la impedancia total negativo. Recordemos que en el caso del inductivo, la impedancia iría hacia arriba, sería un ángulo positivo, y en el caso del capacitivo iría hacia abajo con un ángulo negativo. Vamos con el apartado B, el cálculo de las distintas potencias. Vamos a calcular en primer lugar la potencia activa P, y sería V por I por coseno de phi y tenemos un valor de 1012 vatios. Para el caso de la potencia reactiva Q, lo mismo pero con el seno de phi y obtenemos un valor de 4487 voltios amperios reactivos. Y para la potencia aparente S, V por I, que nos da un valor de 4600 voltios amperios. Hasta aquí no habría nada nuevo respecto a problemas que hemos hecho en vídeos anteriores y ahora vendría el apartado C en el que nos pide calcular el valor de la capacidad del condensador que tendríamos que colocar en paralelo con esta carga que ya tenemos con esta impedancia para corregir el factor de potencia a 0,8. ¿Para qué sirve esto? Nosotros inicialmente, por lo que hemos calculado en los apartados anteriores, tenemos un ángulo phi de 77,3 grados y un coseno de phi de 0,22. Recordemos que el coseno de phi equivaldría al factor de potencia. Cuanto mayor sea el factor de potencia, más eficiente es nuestro sistema, nuestro circuito. El coseno de phi, es decir, el factor de potencia, siempre va a estar en un rango de valores entre 0 y 1. Por lo tanto, el caso ideal, el mejor caso que podemos tener para nuestro circuito es que el coseno de phi valga 1, la unidad. En ese caso tendríamos una potencia activa máxima y una potencia reactiva nula, es decir, 0. La potencia activa es la potencia útil y la potencia reactiva realmente es una potencia que no podemos aprovechar para nuestro sistema. Por lo tanto, lo que nos conviene es aumentar la potencia activa respecto a la reactiva. Cuanto mayor sea la activa y menor sea la reactiva, más eficiente será nuestro circuito, nuestro sistema. Por lo tanto, si nosotros pasamos de un coseno de phi, de un factor de potencia de 0,22 a un factor de potencia de 0,8, que es el que nos dice el enunciado del apartado C, estaríamos mejorando la eficiencia y el factor de potencia del circuito. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia? Pues conectando un condensador en paralelo
a la carga, a la impedancia que teníamos inicialmente. De esta manera aumentamos la potencia activa y disminuimos la reactiva. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es representar el triángulo de potencia que tenemos hasta el momento, es decir, con los datos que teníamos anteriormente. Tenemos un ángulo de 77,3 grados, una potencia activa P de 1012 vatios, una Q reactiva de 4.487 voltios amperios reactivos y una potencia aparente S de 4.600 voltios amperios, que hemos representado en ese triángulo de impedancia como ya hemos hecho en ejercicios anteriores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es representar este doble triángulo de potencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el triángulo de potencias que teníamos inicialmente, es decir, esta P que teníamos de 1012 vatios, toda esta línea hasta arriba del todo, que está representada con esta flecha azul, sería la Q que ya tenemos, la de 4.487 voltios amperios reactivos, y esta flecha de aquí, S, sería los 4.600 voltios amperios que ya hemos calculado. ¿Qué hemos añadido? Pues hemos añadido un triángulo aquí más pequeño que tendría la misma P, pero tendría un valor de potencia reactiva de Q', que sería esta flecha roja que hemos representado con un valor de Q' aquí en rojo. Por lo tanto, si unimos este inicio del vector P, lo unimos con el punto donde acaba Q', tendríamos el vector S', es decir, la nueva potencia aparente. Y por tanto tendríamos un nuevo ángulo Φ'. ¿Qué es esto nuevo de Q', S' y Φ'? Pues sería las distintas potencias reactivas, aparente y el ángulo nuevos para el caso en el que conectemos el condensador en paralelo con la carga que ya teníamos antes. En resumen, si nosotros tenemos la carga que tenemos inicialmente, es decir, la impedancia que nos daba el enunciado inicialmente, tendríamos una P, una Q y una S, lo que habíamos representado inicialmente. Si a eso le conectamos en paralelo un condensador, para mejorar ese factor de potencia, tendríamos la misma P porque la potencia activa no cambia, pero ahora tendríamos una Q, una potencia reactiva, una Q' más pequeña, más baja, y una S' distinta. Por lo tanto, el ángulo Φ', en este caso, también cambia. ¿Qué hemos conseguido con esto? Partiendo de la misma potencia activa, hemos conseguido disminuir la potencia reactiva al colocar ese condensador. Y hemos dicho que si nosotros tenemos una menor potencia reactiva para la misma potencia activa, estamos mejorando la eficiencia y el factor de potencia del sistema. Por lo tanto, ese condensador nos ha permitido disminuir la potencia reactiva. Y la nueva potencia reactiva sería Q'. ¿Y qué es QC? Pues sería la potencia reactiva de ese condensador que hemos conectado en paralelo. Por lo tanto, si a la Q inicial, que está en azul, que es la que teníamos inicialmente con la impedancia inicial, le restamos esa reactancia, esa potencia, consideramos esa capacitancia, mejor dicho, del condensador, y lo que hacemos es que a esa potencia reactiva que teníamos inicialmente le disminuimos, le restamos esa potencia reactiva del condensador, nos queda que Q menos QC sería Q'. Es decir, Q' sería la potencia reactiva de la carga, la impedancia inicial, conectada en paralelo con el condensador. Por lo tanto, si nosotros partimos del triángulo inicial, el grande, tenemos que la tangente de Φ, la tangente de un ángulo, se calcula como el cateto opuesto entre el cateto contiguo, es decir, el cateto opuesto del ángulo Φ sería Q y el cateto contiguo sería P. Por lo tanto, tangente de Φ es igual a Q entre P. O lo que es lo mismo, despejando, Q es igual a P por tangente de Φ. De la misma manera, en el triángulo pequeño que nos ha quedado, para la situación final, el circuito final, tendríamos que la tangente de Φ' sería Q' entre P. O lo que es lo mismo despejando, Q' es igual a P por tangente de Φ'. QC, es decir, la potencia reactiva del condensador, sería lo que ya hemos dicho antes, Q menos
Q', es decir, la potencia reactiva inicial menos la potencia reactiva que nos ha quedado al final. Si ya teníamos definida Q y Q' de las ecuaciones anteriores que hemos detallado, tendríamos que, sustituyendo, QC es igual a Q, es decir, P por tangente de phi, menos Q' o P por tangente de phi'. Tenemos que la potencia de la resistencia sería V por I, por la ley de Ohm, o lo que es lo mismo, V al cuadrado entre R. Ya, recordemos que I es lo mismo que V entre R, según la ley de Ohm. Por lo tanto, QC sería lo mismo que decir V al cuadrado entre XC. Ya tenemos detallada que la potencia de la resistencia, la potencia resistiva es V cuadrado entre R, y tenemos que la potencia reactiva del condensador sería V cuadrado entre XC. ¿Qué diferencia hay entre PR y QC? Pues que PR se refiere a la de la resistencia y QC a la del condensador, es decir, la impedancia del condensador. Por lo tanto, es lo mismo, pero consideramos XC en vez de R. Por lo tanto, si ya tenemos definida QC como V cuadrado entre XC y XC despejando tenemos que es V cuadrado entre QC, tenemos ahora que la XC, como ya hemos visto en vídeos anteriores, para la reactancia, la capacitancia, en este caso la capacitancia, es decir, la impedancia capacitiva, tenemos que es igual a 1 partido por 2pi FC, es decir, frecuencia por el valor de la capacidad del condensador. Por lo tanto, tenemos que como XC es V cuadrado entre QC, o lo que es lo mismo como hemos definido aquí abajo, 1 entre 2pi FC, si igualamos las dos ecuaciones de XC, la que tenemos aquí arriba y la que tenemos aquí abajo, nos queda esta igualdad que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, tenemos que la capacidad del condensador viene dada por esta ecuación, QC partido por 2πf V cuadrado. Como ya habíamos definido anteriormente el valor de QC, como P por tangente de phi menos P por tangente de phi', finalmente, sustituyendo este valor en QC, tenemos esta igualdad de aquí, el valor de la capacidad del condensador que tenemos que conectar en paralelo con nuestra carga inicial viene dada por esta ecuación, P por tangente de phi menos P por tangente de phi' partido por 2πf por tensión al cuadrado. Hemos realizado todo el desarrollo paso a paso para que se entienda de dónde viene, pero simplemente, para cualquier problema de este tipo, podríamos utilizar directamente esta ecuación. Ya la tendríamos aquí desarrollada, aunque ya hemos visto de dónde viene. Vamos a ver ahora, partiendo de los datos que nos da el problema, cuál es el valor de la capacidad del condensador. Tenemos que el valor del coseno de phi' es 0,8, porque nos dice el enunciado del apartado C que el factor de potencia es 0,8. Por lo tanto, el coseno de phi' es 0,8. Con el arco coseno obtenemos el valor de phi', que es 36,87 grados. La frecuencia es 50 Hz y la tensión es 230 voltios. Por lo tanto, si sustituimos los valores, nos queda una capacidad del condensador de 2,25 por 10 elevado a menos 4 faradios, o lo que es lo mismo, 224,54 microfaradios. Vamos a calcular ahora lo que nos pide en el apartado D, partiendo ya del valor del condensador, de la capacidad del condensador que hemos calculado en el apartado C. El apartado D nos dice que determinemos el valor de la intensidad de corriente una vez colocado el condensador. Pues se hace de manera muy sencilla. Si ya partimos de estos datos, si ya partimos de este valor de la capacidad que acabamos de calcular, tenemos que la potencia activa para este caso final en el que ya hemos conectado el condensador en paralelo, tenemos que la potencia activa es igual a la tensión por la nueva intensidad de corriente por el coseno de phi'. Recordemos que según los triángulos de impedancia los triángulos de potencia, que hemos representado anteriormente, la potencia activa se mantiene igual, tanto al principio como al final de nuestro circuito. Por lo tanto, la potencia activa no cambia. Sigue siendo 1012 vatios.
La tensión tampoco cambia, que es 230 voltios, y determinamos el valor de la nueva intensidad de corriente, que sería 1012 vatios entre 230 voltios por el valor del coseno de φ', que es 0,8. Por lo tanto, el valor de la intensidad de corriente para el caso en que ya hayamos colocado ese condensador en paralelo sería 5,5 amperios. Con esto podemos resolver cualquier tipo de problema en el que se nos pida mejorar el factor de potencia con un condensador conectado en paralelo.